Saludos, entonces estudiantes, vamos a entrar en este momento al bloque número 3 de esta primera unidad y el tema que hoy nos convoca, que en este caso nos convoca, son algunos elementos históricos de la educación física en Colombia, específicamente de la educación superior de la educación física en Colombia. Recuerden que los docentes de este curso somos quien les habla, María Isabel Herrera Velázquez y el profesor Andrés Felipe Correa Castaño. Vamos a iniciar entonces y decirles que esta presentación va a tener el siguiente contenido. Inicialmente, un trasegar histórico de la formación universitaria en educación física en Colombia. Vamos a partir entonces a la tradición higiénica y deportivizada de la educación física. Posteriormente nos vamos a meter en el asunto de la influencia del convenio colombo-alemán y terminaremos con el tema de las nuevas rutas para pensar el campo aquí en Colombia. Vamos a iniciar entonces con este asunto del trasegar histórico y por qué es importante, y nos vamos a basar en una cita de Moreno, Pulido, García, Gómez, Montoya y Gil en el año 2006, que hicieron una investigación documental de la educación física. Y ellos dicen que actualmente, y en ese momento era 2006, pero yo creo que todavía puede, digamos, existir esta situación. Actualmente la educación física como profesión no configura nuevos problemas de conocimiento. Recordemos eso que estábamos viendo en el bloque anterior sobre cómo se construye el conocimiento. Entonces ellos nos dicen que no configuramos nuevos problemas de conocimiento ni cuestionamos los que están actuales. Se habita una certidumbre y no se reflexiona sobre el devenir de la profesión. Se transmiten unas tradiciones sin revolución de representaciones. Existe una limitación entonces de la constitución de la disciplina al desconocer el desarrollo conceptual del saber. Nos dicen que no hay conciencia sobre el saber y sus prácticas y en resumen no hay una memoria que nos permita configurar y constituir conciencia histórica de los profesionales de la educación física en Colombia. Y en consecuencia de esto hay una crisis de identidad, también tema que hemos tocado en el bloque número 1, una crisis interna y una crisis de definición hacia el exterior. Hay una vulnerabilidad de la disciplina ante modelos externos, porque no reconocemos, digamos, aquello que ha llegado, cuál fuerza ha tenido, cuáles son las cosas que seguimos replicando en nuestros patios escolares y en, digamos, en todos los escenarios de formación del campo. Entonces, aquí, pues, digamos, la importancia central de la educación en historia de la educación física o de reconocer un poco al menos la historia de la educación física para poder entender aquellas cosas que han tenido sentido y que siguen teniendo sentido y cómo poder constituir nuevos saberes y nuevas prácticas. Entonces, inicialmente decirles que la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá se define como el alma mater de la educación física en Colombia y tiene que ver con que esta universidad fue la que formó a los primeros licenciados en educación física del país. Miremos acá que esto comenzó en 1936, pero fue en 1962 cuando se incorporó a la facultad de la universidad, y no es que antes de esto no existiera la educación física, sino que digamos que no había la formación del profesor de educación física, ¿cierto? Ya nos imaginaremos entonces quiénes eran los que llegaban a la educación física. Hay una tendencia militarista a la educación física, entonces en gran parte los educadores físicos tenían alguna relación con, digamos, con lo castrense o con el ejército y todo lo demás, y también personas que, digamos, eran fuertes y practicaban alguna disciplina deportiva. Pero es la Universidad Pedagógica Nacional quien forma los primeros licenciados del país, y esos graduados comenzaron a la vez a crear nuevos programas de formación, como es el caso de nuestra licenciatura en Educación Física, y que inicialmente era licenciatura en Educación Física, y estaba anclada a la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Esa es la razón por la cual la Universidad Pedagógica Nacional se considera el alma mater de la educación física en Colombia. Posteriormente, hay una influencia bastante fuerte de la Universidad de Antioquia en la formación de otros programas, tanto del departamento como de otros lugares del país. Después de ser formados por esa tradición deportivizada que ya tenía la Universidad Pedagógica Nacional, estos graduados de la Universidad de Antioquia, que ya sabemos que, digamos, que fueron formados por profesionales de la Universidad Pedagógica Nacional,
forman a su vez otros programas en la ciudad y en el país. Y es en 1969 que comenzaron a estudiar los primeros alumnos del programa de educación física en la Universidad de Antioquia en Medellín.